El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Éxodo capítulo 3 versos 12 al 15 bajo el tema el divino nombre. Así que vamos a escuchar entonces atentamente nuestra lectura bíblica y pedimos al Señor que esté iluminando nuestros sentidos espirituales para comprender esta palabra espiritualmente. Él respondió: ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo Dios además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Amén. Dios nos bendiga. Cierre allí su Biblia y vamos a orar juntos. Vamos a pedir al Señor que ilumine nuestros sentidos. Y como usted escuchó anteriormente, la palabra que usted va a escuchar hoy es para gente que quiere conocer a Dios. Y no solo eso, sino su nombre. ¿Cuál es el nombre de su Dios? Le pregunté hace un rato a una persona que no conoce a Dios, pero dice que cree en Dios. No me supo responder, empezó a meditar. Bueno, yo creo que en el día de hoy, si le pedimos a Dios en oración que nos abra el entendimiento, vamos a comprender cuál es realmente su nombre personal. Lo vamos a comprender espiritualmente. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos acercamos a ti en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tú, Señor, nos has enviado tu palabra para que nosotros te conozcamos, para que nosotros entendamos tus propósitos, para que nosotros, Señor, podamos establecer contigo una relación personal. Guíanos, Señor, mientras estamos meditando en tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento espiritual, nuestros sentidos espirituales. Disipa toda tiniebla. Destruye, Señor, todo obstáculo, toda oposición. Todo aquello, Señor, que entenebrezca nuestros sentidos. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y por tu Espíritu Santo, Señor, guíanos a todo aquello que sea sano, recto, verdadero y edificante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El pueblo dice: amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Le voy a rogar entonces toda su atención mientras estamos acá. No se entretenga con nada, tampoco sea usted la causa de que otros se entretengan. ¿Sí? Dígale ahí al hermano que tiene al lado: por favor, hermano, míralo a la cara, míralo a los ojos y dile: por favor, hermano,
no me entretengas. Voy a escuchar la palabra de Dios. Díselo con seriedad, hermano, que a veces la distracción no está por allá afuera, sino ahí al ladito. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bien, vamos a introducirnos con unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente hasta nuestros argumentos centrales. Cada objeto y cada persona tiene un nombre que los identifica. El nombre de una persona define sus características distintivas. En las Sagradas Escrituras, los nombres de cada objeto y de cada persona tienen un significado específico. Amén. Vamos comprendiendo lo que vamos escuchando. Mire, las cosas se identifican por sus nombres. El nombre debe definir las características, las cualidades de esas cosas, llámense objetos o personas. En las Escrituras, los nombres de los lugares y los nombres de las personas no están puestos por casualidad. En las Sagradas Escrituras, los nombres de los objetos, de los lugares y de las personas realmente definen las cualidades de cada uno. Los nombres entonces no aparecen en la Biblia por casualidad. En las Escrituras hay alrededor de unos 5.930 nombres personales. 5.930 personajes. Uno podría durar muchos años solo disertando, solo predicando acerca de la biografía de estos 5.930 personajes. Fácilmente uno puede edificar su vida espiritual solo estudiando, solo aprendiendo, solo enseñando, solo predicando acerca de los nombres de los personajes que aparecen en la Sagrada Escritura. Con esto aquí estamos poniendo en claro que aquel ministro de la palabra, que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, se le diga, tienes que predicar este domingo, este sábado, este día de culto, tienes que predicar, y el ministro te dice o le dice a la congregación que es que no sabe qué predicar, no tiene que predicar. Ese es un ministro que no ha entendido que en la Biblia se puede predicar acerca de los más de 5.000 personajes, y eso constituye la base de su mensaje. Puede constituir fácilmente la base escritural de un sermón. Hablar, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de los profetas, del Señor Jesucristo, de los apóstoles, nos ocuparía toda una vida para predicar. Entonces no se excusa nadie, sobre todo si es un ministro, que diga que no tiene que predicar. ¿Cómo que no tiene que predicar? Es más, yo añado esto: si usted es un ministro de la palabra y usted, en el momento en que tiene la responsabilidad de comunicarle al pueblo la palabra de Dios, sale diciendo que no tiene mensaje, usted no es ningún ministro de la palabra. Usted no es ningún ministro de la palabra. Usted, quién sabe el ministro de qué será, pero de la palabra de Dios no es. Porque el que es llamado por Dios tiene palabra de Dios para dar al pueblo. Solo que hay que estudiar, hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar recursos para nosotros pagar el precio y aprender a predicar, aprender a enseñar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo a nuestro punto, mire, en la Biblia los nombres no están puestos por casualidad. El nombre de un personaje bíblico, cualquiera que sea, debe responder a las cualidades personales que lo definen. Por ejemplo,
En las Escrituras se conoce al adversario de Dios, al enemigo de Dios, con un nombre. Se le llama Satanás, Satán. En hebreo se dice Ha-Satán. En griego, Satanás. ¿Cuál es el significado de ese nombre específico? Satán, Ha-Satán, el adversario. ¿Se da usted cuenta? No se llama así por llamarse, porque se le ocurrió a alguien decir: este es el personaje más diabólico, este es el personaje más macabro, más siniestro que en la Biblia se menciona. No. Es que el significado de esa expresión habla de su naturaleza, habla de su característica principal. ¿Cuál? Ser un adversario de Dios, ser un adversario de los hijos de Dios, ser un adversario del pueblo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor, y así sucesivamente. Vamos a aprender, por ejemplo, que el nombre de Jesús tiene un sentido. El nombre de Jesús tiene significado. Y no le fue puesto ese nombre por capricho o porque le gustó al papá o a la mamá. No, se le puso un nombre dado por Dios porque es que tiene un sentido, hay un propósito. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? En las antiguas civilizaciones de Oriente, cada pueblo, excepto el pueblo de Israel, era politeísta, y cada pueblo les asignaba nombres personales a sus deidades. Dios reveló el nombre personal con el que Él se identificaría por los siglos ante su pueblo. Amén. El pueblo de Dios, el pueblo llamado para ser testigo de Dios, para ser un reino de reyes y de sacerdotes, este pueblo le fue revelado cuál fue el nombre personal de su Dios. Todos los pueblos que le rodeaban tenían sus deidades propias, eran incluso politeístas, eran pueblos que adoraban a más de un Dios. El pueblo hebreo fue llamado por el Dios de los cielos y se le reveló con un nombre personal. El Señor llama a Moisés y a este varón le revela su nombre, y en ese nombre vamos a encontrar cualidades, características personales del Dios en el que nosotros también creemos. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios del pueblo de Israel, ese, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios de la iglesia primitiva, es nuestro Dios personal. A su nombre. Aunque en las Sagradas Escrituras la expresión que se tradujo del idioma hebreo como Dios, Elohim, puede ser atribuida a personas que ejercen autoridad como ángeles, jueces, gobernantes y deidades. Sin embargo, cuando se le atribuye al Dios de Israel, esta expresión se refiere al único y verdadero Dios viviente. Amén, amén. Mire, yo necesito parar a hacer estos pares porque es que lo que estamos recibiendo es vianda sólida y estamos apenas en la introducción. Pero si yo no me cercioro que usted me está entendiendo, no tiene ningún objeto que yo siga predicando, no tiene ningún objeto que yo siga enseñando. En la Biblia, desde el principio, nosotros vemos que Dios se manifiesta y se manifiesta como un Dios creador. ¿Sí? Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio uno ve. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe, sencillamente dice que Dios existe y no solo eso, sino que Dios es el creador de todas las cosas. La expresión hebrea, que fue el idioma en el que se escribió el antiguo pacto, fue el idioma en que se escribe el libro de Génesis y todos los libros del antiguo pacto. Esa expresión hebrea que se tomó allí es Elohim. Elohim. Usted lee
en el texto hebreo, Génesis 1:1, publíquelo ahí por favor. Ahí está. Génesis 1:1. Usted lee y va a encontrar esta lectura. Bueno, los que pueden ya más o menos leer. Los que no pueden leer, sencillamente escuchen. En Génesis 1:1 hay un número de expresiones específicas. Y dice: Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, be'et haaretz. Elohim, bara, Elohim, bara. Comienza el texto diciendo que en el principio, Bereshit, bara, Elohim, et. Comienza el texto diciendo que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Se los leí en hebreo, tiene 7 expresiones. Y las primeras 4 son estas: Bereshit, bara, Elohim, et. De esas 4 expresiones, solo 3 fueron traducidas al español. Solo 3. Bereshit, bara, Elohim. La 4ª expresión no fue traducida ni al español ni a ningún otro idioma en el mundo. Es singular, es exclusivo, es propio solo del hebreo. Y esa expresión aparece más de 11.000 veces en el antiguo pacto. 11.000 veces. Y ninguna de las 11.000 veces que aparece, ninguna de esas veces es traducido al español. Y repito, ni a ningún otro idioma. ¿Por qué? He ahí un misterio. He ahí un misterio y vamos a tratar de explicarlo. Entonces, esa expresión Elohim fue traducida a nuestro idioma como Dios. Pero resulta que en el resto de las escrituras, esa expresión Elohim, que se tradujo allí como Dios, también es atribuible a todo aquel que ejerce autoridad, un cargo, una dignidad gubernamental, como por ejemplo un juez, un príncipe, un gobernante o incluso un ángel de Dios. Si es un ángel en autoridad, también en algunos pasajes de la Biblia es llamado como un Elohim. Entonces vemos que realmente la expresión Elohim no revela un nombre personal, sino que lo que está revelando realmente es un concepto de autoridad, una dignidad, alguien que está empoderado, alguien que ejerce autoridad. Pero ese es el nombre o expresión del hebreo que fue traducido como Dios. Y ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis nosotros vemos que esa expresión es usada más de 25 veces. Más de 25 veces. Vamos a ir como que desenmarañando el asunto y vamos entendiendo cómo Dios se va revelando, porque, repito, el propósito de Dios desde el principio ha sido revelarse, darse a conocer como un Dios personal, no solo como un poder, alguien que está empoderado, sino como alguien que es una persona que quiere tener con nosotros una relación personal. Alabado sea el nombre del Señor. En el pasaje que vamos a estudiar, cuando Moisés pregunta por el nombre del Dios de los patriarcas hebreos, el ángel que se le apareció en la zarza, le reveló cuál era su nombre personal. Conoceremos hoy cuál es ese nombre personal revelado tanto en las sagradas escrituras hebreas y en las escrituras griegas. Primero, amén. La Biblia nos dice ahí en el pasaje que hemos tomado que Dios llama a Moisés porque Dios escuchó el clamor de su pueblo, el pueblo hebreo,
el pueblo que descendió de Abraham, Isaac, de Jacob, que descendieron a Egipto en los días de José, y allí se multiplicaron, pero después que pasó la generación del faraón que bendijo a José y bendijo a todo el pueblo hebreo, cuando ese faraón y su generación pasaron y comenzó a gobernar un faraón distinto, este faraón que comenzó a reinar después vio una amenaza en el pueblo hebreo y tomó la determinación de exterminarlos y de oprimirlos. Por más de 400 años ellos estuvieron bajo el yugo, bajo la esclavitud de este faraón, de este pueblo, el pueblo egipcio. Dios escuchó el clamor de su pueblo, de su gente, y levantó a un caudillo, a un libertador. La historia de Moisés, creo que, asumo, ustedes la conocen. Moisés fue el libertador, el que Dios llamó para que libertara a su pueblo de la opresión de los egipcios. Cuando Dios le hace el llamado a Moisés, después de persuadirlo, de convencerlo, Moisés viene y se le acerca y le pregunta: ajá, y si este pueblo que dices tú que es tu pueblo, yo les digo que tú me llamaste para libertarlos, y ellos me preguntan ¿cuál es el nombre de esa deidad? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué les voy a decir? Esa es la historia, ese es el contexto histórico que rodea el pasaje que estamos meditando. Entonces dice el texto que Dios se le reveló y le dijo cuál era el nombre. Nosotros vamos a ver, vamos a estudiar eso, vamos a tratar de comprenderlo, y no solo a la luz de este pasaje, sino a la luz de otros pasajes del nuevo pacto, en donde nosotros vemos también cómo Dios revela su nombre. ¿Cuántos quieren conocer el nombre del Señor? Primero, el nombre revelado desde el principio. Vamos a verlo desde el principio, aún mucho más antes que este pasaje que hemos tomado de Éxodo 3, del 12 en adelante. Vamos a verlo desde el principio, vamos a verlo desde Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. Lo vamos a ver acá, también en este texto, Éxodo 3 del 12 en adelante, y lo vamos a ver en textos del nuevo pacto, para ver cómo Dios a lo largo de las escrituras, pero desde el principio su intención es revelarnos su nombre, revelarnos cuál es su nombre personal. Ahora yo les pregunto, ¿usted sabe cuál es el nombre personal de Dios? ¿No lo sabe? Pregúntale a su hermano, ahí que tienes al lado, pregúntale al de la izquierda, al de la derecha. ¿Tú sabes cuál es el nombre personal de Dios? Porque es importante saber a quién adoramos, cómo es el nombre del ser divino al que adoramos, quién es, cómo se llama. Alabado sea el nombre del Señor. No seamos como muchos que ni saben qué adoran ni a quién adoran. Tenemos que ser entendidos de qué es lo que adoramos y a quién adoramos. Amén, hermanos. Número 2. El nombre revelado en el tetragrama hebreo. El nombre revelado en este tetragrama. Vamos a ver allí que la revelación del nombre de Dios está en un tetragrama. 4 letras hebreas. Y tercero, el nombre revelado en Yeshua. El nombre revelado en Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Jesús. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces vamos a enfocarnos en el primero. Yo le aconsejo que usted tome notas. Tome nota de lo que está escuchando, porque usted no puede dejar este conocimiento, ¿verdad?, solo a su memoria. No confíe en la memoria, sobre todo si ya usted pasa de los 40. Es decir, del 4.º piso. ¿Ve?
Aunque yo he visto personas que menos de 40 y todavía parece que tienen un cerebro, yo no sé cómo, que no se les pega nada. Tienen cerebro de qué, de teflón, ¿no? Teflón no se le pega nada. Perdone, yo los he visto, yo los conozco. Le dices tú una cosa ahora y en menos de una hora ya olvidó todo lo que se le dijo. No retiene. ¿Ven? No retiene. Vamos a confiar en que usted lo que está oyendo lo está reteniendo, pero tome nota, por favor. Enfocamos entonces nuestra disertación en nuestro primer punto principal, y ahí lo que estamos diciendo es que desde el principio Dios se reveló. Desde el principio Él nos revela su nombre. Desde el principio de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio de toda la Biblia? Génesis 1:1. ¿Y cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted lo está viendo ahí en la pantalla. Estoy pidiendo que lo publiquen. Y está en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Ahí está en hebreo. Para que usted lo pueda ver. Vamos entonces a ampliar este punto. Ampliémoslo. Se identifica a Dios desde el principio con la expresión Elohim. Esta expresión es una expresión plural, los poderosos. Ok. Entonces, desde el principio, estamos leyendo, ¿no? Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. Es la tercera frase, la tercera palabra de este texto bíblico. Elohim. ¿Cómo fue traducido? Fue traducido como Dios. Pero resulta que la traducción literal no es esa. La traducción literal al español de esa expresión Elohim más bien debe ser los poderosos. Los poderosos. Es una expresión plural. Es una expresión plural. En el hebreo es una expresión plural. Cuando fue traducido al español como Dios, usted no ve esa pluralidad. La expresión Dios en nuestro idioma español es una expresión singular. Dios, Dios, Dios. No se puede ver la pluralidad en esa expresión en nuestro idioma español, pero en el hebreo sí. Elohim. Y todas las palabras que terminan en IM o en OT del hebreo son palabras plurales. Plurales. Por ejemplo, vamos a celebrar este miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a celebrar la fiesta de las primicias. ¿Cómo se dice en hebreo primicias? Se dice, el día de las primicias se dice Yom HaBikurim. La palabra hebrea Bikurim es lo que se traduce primeros frutos o primicias. Primeros frutos. Bikurim termina en IM. Si esa palabra la quisiéramos decir en singular y no en plural, tendríamos que decir Bikur, para decir entonces primer fruto. Bikur, primer fruto. Igual, la expresión Elohim es plural. Si lo quisiéramos decir en singular, no podríamos decir Elohim. Tendríamos que decir Elohé o Elohá. Dígalo conmigo. Elohé o Elohá. Esa sería la misma expresión Dios, pero en singular. Es interesante y es curioso que en el texto no está la expresión en singular, sino que está en plural. Está en plural. Pero fue traducido a nuestro idioma como una palabra singular, Dios. Por eso estamos diciendo, desde el principio Dios revela en su nombre que en Él hay una pluralidad. Y la mejor traducción es los poderosos. Los poderosos o
los empoderados. Sería un sinónimo. Los poderosos o los empoderados. ¿Cómo deberíamos traducir entonces Génesis 1:1, tomado del hebreo? Literalmente deberíamos traducirlo así. En el principio, los poderosos o los empoderados crearon el cielo y la tierra. ¿Ven? Crearon el cielo y la tierra. La pechita lo traduce el poderoso. El poderoso, para darle singularidad. Pero fíjense que es la misma palabra, poderoso. Entonces, como el sentido de la expresión es plural, la mejor traducción debe ser los poderosos. Allá en Eclesiastés 12, el verso 1 dice: acuérdate de tu Creador, así fue traducido, en los días de tu juventud. Pues bien, en el texto hebreo no dice acuérdate de tu Creador. Allá en Eclesiastés 12:1 dice acuérdate de tus creadores. Maravilloso, ¿no? Indicando una vez más que en nuestro Dios, desde el principio, hay una pluralidad. Hay una pluralidad. A su nombre, a su nombre. Continuamos. El valor numérico de esta expresión es 86. La expresión está compuesta de las letras Aleph, Lamed, Hei, Yod, Mem. Su valor numérico reducido sería 5. El número 5 se asocia con la letra Hei, cuyo pictograma es una ventana, símbolo de una revelación de la gracia. Amén. Allá hay bastante también. Allá hay una vianda bien fuerte. Estamos diciendo entonces que el término vocablo Elohim, que fue traducido como Dios, tiene un valor numérico, porque hemos aprendido que en el hebreo las letras tienen un valor numérico. Así que las letras son números y los números son letras. Elohim es una expresión, ahí están las letras con las que se escribe del hebreo. ¿Cuáles son? Repitámoslas. Aleph, Aleph, Lamed, Lamed, Het, Yod, Mem. Aleph, Lamed, Lamed, Hei, Hei, Yod, Yod, Mem. Men. Elohim. Cada letra tiene un valor. Bueno, ustedes no sé si tienen a la vista el cuadro del alefato con sus valores y sus pictogramas. Creo que sí. Sí, ahí está. Entonces, cada una de estas letras tiene un valor. Si nosotros la sumamos, nos da 86. La sumamos, nos da 86. Ese 86 lo podemos reducir a un dígito, sumando entre sí las cifras. 8 más 6 son 14. Y 1 más 4 son 5. Estamos diciendo entonces que el valor numérico reducido de la expresión Elohim es 5. 5. Y ese 5 nos apunta a la letra número 5. La letra número 5 es Hei. El pictograma de la letra 5, Hei, son dos en realidad, pero vamos a enfocarnos en uno de los dos, el que es una ventana abierta. Una ventana en una casa, ¿qué es lo que proporciona? 3 cosas básicamente. Una ventana en una construcción, en una casa, aporta un sentido estético, de belleza. ¿Me entiende? Belleza, estética. Una casa sin ventanas es horrible. ¿Me entiende? Pero aporta otros 2 sentidos más. Refresco, ventilación, aire. Hace calor, abran la ventana. ¿Para qué? Para que entre fresco, ¿verdad? Que entre aire. Si ve, la gente recupera el aliento. Y hay otro sentido más. ¿Para qué sirve una ventana? Una ventana sirve también para que nos permita tener claridad, luz
Pues estamos tomando este sentido. Estamos tomando este sentido. Claridad, luz, iluminación, revelación. Revelación. ¿Usted quiere saber lo que está ocurriendo allá en la calle? Abra la ventana o párese en la ventana y mire. Usted tiene la revelación ahí delante de sus ojos lo que está pasando allá afuera. A su nombre. A su nombre. El 5 en las Escrituras es un símbolo de revelación y es un símbolo de la gracia de Dios. Entonces, lo que decimos allí de una manera conclusiva es que el nombre de Elohim revela la gracia de Dios. Revela la gracia de Dios. El nombre de Elohim, cuando usted lee en la Biblia Elohim, inmediatamente sepa que una de las cualidades de Dios es que Él es un Dios de gracia. San Pedro lo dice en su primera carta, dice: mas el Dios de toda gracia os afirme, fortalezca, establezca. Mas el Dios de toda gracia, el Dios en el que tú y yo creemos, es el Dios de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor con el cual Dios nos bendice a nosotros, un favor que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. El favor que Dios nos da, nos concede, con el que nos bendice, sin merecerlo. Sin merecerlo. Mas el Dios de toda gracia. A su nombre. A su nombre. Desde el principio vemos también que el Elohim personal de Israel y de toda la creación es Aleph Taf. Muy bien. Desde el principio vemos el Dios de toda la creación, el Dios del pueblo de Israel, el Dios que se le reveló a Moisés, es Aleph Taf. Ahí vemos entonces la revelación del primer nombre personal de nuestro Dios, Aleph Taf. ¿Y dónde está eso? Eso está desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio de la Biblia, mi amado hermano. El principio de la Biblia, ¿cuál es? Génesis 1:1. Hermano, ¿están conmigo o están por allá por el 8º o 9º cielo? ¿Están siguiendo, hermanos? Desde el principio. ¿Desde el principio de la Biblia? En Génesis 1:1 está la revelación del primer nombre personal de nuestro Dios. ¿Cuál es el primer nombre personal de nuestro Dios? Lo estamos definiendo por la cuarta expresión que está allí. ¿Cuál es la cuarta expresión que está allí? Del hebreo. Bereshit sería la primera. Bara, la segunda. La tercera es Elohim. ¿Y la cuarta cuál es? Et. Son las letras Aleph Taf. Aleph Taf. Eso se lee Et. Aleph Taf. Desde el principio. Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Dios. En el principio creó el poderoso. En el principio crearon los empoderados. ¿Quiénes son los empoderados? Inmediatamente te dicen quién es. ¿Cuál es su nombre? Aleph Taf. Aleph Taf. Resulta que hubo un personaje en la Biblia, y no cualquier personaje, que dijo que él era esa Aleph Taf. Él lo dijo. Y uno de sus apóstoles lo escribió, pero lo escribió en griego. La letra Aleph y la letra Taf son la primera y la última letra del alefato hebreo. Esa expresión por sí sola, Aleph Taf, se traduce como señal.
En hebreo, si usted quiere decir la palabra señal, usted escribe Aleph Tav y lo lee. Et es una señal. Esa misma expresión Aleph Tav también es traducido como palabra. Palabra. Aleph Tav se traduce del hebreo como palabra, se traduce del hebreo como señal. Desde el principio, el Elohim, el creador, el Dios de Israel, el Dios que se le reveló a Moisés, le dijo que él era la señal. ¿La señal de quién? La señal del Padre. La señal del Padre. Desde el principio, las Escrituras nos dicen que Elohim es la palabra. La palabra. Por eso fue que San Juan escribe, allá en su relato evangélico, Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. ¿Quién es entonces Aleph Tav? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, y lo repite después en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Vamos a leer esos dos pasajes para que entendamos quién es Aleph Tav, quién es el Elohim que desde el principio se le reveló al hombre. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo el Señor Jesús. Y Él está diciendo, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero Él lo dijo fue en arameo. Él lo dijo en arameo, un dialecto del hebreo. Él lo dijo clarito. Yo soy la alfa y omega. En hebreo, como Él lo habló en hebreo, es lo que está diciendo literalmente, yo soy la Aleph Tav. Yo soy la Aleph Tav desde el principio, amigos, no se equivoquen. Apocalipsis 21:6. Me dijo también, está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. A su nombre, a su nombre. Entonces, ¿quién es el Elohim del principio? El Elohim que está revelado allá en Génesis. ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo. Él es el Aleph Tav. Él es la señal del Padre. Él es la palabra, el principio y el fin, el primero y el último. Mire, para que le quede clarito esto, de que Él es el principio y el último. ¿Cuál es la primera letra con la que empieza la Biblia? No en español, sino en hebreo. ¿Cuál es? No es Aleph. Es la Bet. Mire cómo comienza la Biblia. Bereshit. Bereshit se escribe con Bet. ¿Y cuál es la última? La última letra con la que termina la Biblia. Tiene que irse al libro de Apocalipsis y mirar. No, señor. Miren bien cuál es la última palabra con la que termina la Biblia. Amén. Y amén se escribe con las letras Aleph, Men y Nun. Entonces, la última letra de la Biblia es la letra Nun en hebreo. Nun. Ahora, si usted junta la primera, Bet, con la última, Nun, ¿qué se forma? Se forma una palabra hebrea. ¿Cuál es la palabra hebrea que se forma allí? Ben, Bet y Nun. Ben. ¿Sabe usted lo que significa la expresión Ben? ¿Sabe usted lo que significa la expresión Ben? Significa el Hijo. ¿Te quedó claro? El Hijo. ¿Quién es el primero entonces y el último? El Hijo. A su nombre.
Ahora, ¿quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso bien fuerte al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Encontramos en los escritos proféticos alusivos al Mesías 5 revelaciones de quién es Aleph Taf en Isaías 9:6. Vamos a leer ese pasaje. Lo inspiró el Espíritu Santo ya no a Moisés, sino al profeta Isaías. Y lo que allí se dice del Mesías. 700 años antes de que el Mesías, el Hijo de Dios, se encarnara, el profeta estaba diciendo que él sería llamado de 5 maneras diferentes. ¿Cuáles son esas 5 maneras? Escúchalo. Vamos a leer Isaías 9, el verso 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre. ¿Se llamará qué? Su nombre. Su nombre. Léalo otra vez. Se llamará su nombre. Su nombre. Y vamos a ver cuántos nombres hay ahí revelados. Cuéntelos. Número 1. Admirable. Número 2. Consejero. Número 3. Dios fuerte. Número 4. Padre eterno. Y número 5. Príncipe de paz. 5 nombres, 5 títulos dignatarios. ¿Atribuidos a quién? Al Mesías, al Hijo de Dios que se iba a encarnar entre los hombres. Oye, ¿por qué no 3? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 9? ¿Por qué son 5? Porque 5 es el valor numérico de la expresión Elohim. 5 es el valor numérico de la expresión Aleph Taf. Mira, lo que las palabras en la Biblia te enseñan con respecto a la verdad de Dios, los números lo confirman. Hay una precisión matemática asombrosa, sobrenatural en la Biblia. Lo que ella enseña con las palabras, los números lo confirman. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que son 5. Y no 3, ni 7, ni 9, ni 12. No, son 5. Repitámoslo. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos son nombres. Ahí lo dice claro. Son nombres. Son nombres. En realidad son títulos dignatarios que hablan de sus cualidades personales. Hablan de sus cualidades personales. Él es el Padre eterno. Entonces a Él también le podemos llamar Padre. Sí, Señor, Padre eterno. Y es que en realidad la Biblia nos enseña a nosotros que tú y yo tenemos 2 padres. Hay un Padre celestial. Hay un Padre, Dios de los cielos, y hay un Padre espiritual. ¿Quién es el Padre espiritual de nosotros? La generación de los hijos de Dios. ¿Quién es el Padre espiritual? Él es nuestro Padre espiritual, Yeshua, el Mesías, Jesús de Nazaret. Somos adoptados por el Padre celestial en Él para ser parte de su familia de hijos espirituales. A su nombre. Desde el principio nuestro Dios se revela como un Dios de gracia. Así es, desde el principio. Y ya dijimos que la gracia está representada también por el número 5. El número 5 es el número representativo, el número espiritual de lo que es la gracia. Vamos al segundo punto. El nombre revelado en el tetragramatón hebreo. El nombre revelado en el tetragrama o tetragramatón hebreo. La palabra tetragrama o tetragramatón es una expresión que significa 4 letras. ¿Cuáles son esas 4 letras? Ahí las vamos a aprender. A Moisés se le revela el nombre con 4 letras hebreas. Yud, Hei, Vav, Hei, Yahweh. Yud, Hei, Vav, Hei. La traducción más
más literal, más acercada al original es Yahweh. Yahweh. Los traductores católicos la traducen como Yahvé, acentuando la última letra, Yahvé. Pero los expertos del hebreo dicen que no se debe acentuar. Y la Y que aparece al principio no se debe pronunciar como una Y. ¿Sí? Los traductores protestantes tradujeron o transliteraron la Yud como una Y otros como una J. Entonces, en donde los católicos romanos tradujeron Yahvé, los protestantes, los evangélicos tradujeron Jehová, cambiando la Yud o la Y, la cambiaron por una J. Los expertos del hebreo dicen que no, que la mejor traducción es una I, debe leerse como una Y. Entonces no es Yahweh, no es Yahweh, no, es Yahweh. Yahweh. Bien, les pregunto, hermano, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Estamos aprendiendo algo? Y sin ánimo de lucro, ¿no? Gratuito. Ahora les cuento esto y les digo esto porque es que esto es alta teología. Esto para que otra persona diferente de ustedes lo aprenda, tienen que pagar. Aquí es sin ánimo de lucro. A su nombre. A su nombre. Entonces, Yahweh es la mejor traducción y viene de un tetragrama, 4 letras hebreas. Vamos a seguir aprendiendo sobre esto. A ver. La expresión Yud-Hei, Vav-Hei es un acróstico formado de las siguientes expresiones hebreas. Eye, yo soy. Asher, el que. Eye, yo soy. El acrónimo se compone de la raíz del verbo ser en hebreo. Yed, Hei, Yod, Hei, y el valor numérico de la expresión Esher, que es 6, valor que corresponde a la letra Vav. Yud, Hei, Vav, Hei. Si usted se va al texto hebreo de Éxodo 3, del 13, del 12 al 15, usted va a encontrar la expresión Ejie, Asher, Ejie. Esas 3 palabras, Ejie, Asher, Ejie, fue la que se tradujo al español como yo soy el que soy. Otros traductores no colocaron yo soy el que soy. Otros traductores colocaron yo seré el que seré. Otros tradujeron yo soy el que seré. Ahora, ¿de dónde sale el nombre Yud-Hei, Vav-Hei? ¿De dónde salen esas 4 letras? Pues bien, los estudiosos del hebreo, rabinos, que desde el año 200 antes de nuestra era, ellos vieron las 3 expresiones, están ahí en Éxodo 3, 12 al 15, y ellos lograron construir un acróstico. ¿Ustedes saben cómo se construye un acróstico? Un acróstico o un acrónimo son expresiones gramaticales que se construyen con las letras iniciales de 2, 3, 4 palabras. Entonces nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuántas letras tiene el tetragrama ese? ¿Cuántas letras tiene? ¿Cuántas letras? Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Cuántas letras?
4. ¿De dónde debieron salir esas 4 letras? De 4 palabras. Pero resulta que cuando nosotros nos vamos al texto hebreo, no encontramos 4 palabras. Encontramos 3. Ejie, 1. Asher, 2. Ejie, 3. No encontramos más. Entonces, el tetragrama no debía ser realmente un acrónimo de 4 letras, sino de 3. Y las letras serían: la primera letra de la expresión Ejie es Aleph. La primera letra de la expresión Asher es Aleph. Y la tercera letra de la expresión Ejie nuevamente es una Aleph. Entonces el acrónimo o el acróstico no debía ser Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Cuál debería ser entonces el acróstico? No debería ser de 4 letras, empezando por ahí, debería ser nada más de 3. ¿Y cuáles deberían ser las 3 letras? Aleph, Aleph y Aleph, no es otra. Ejie empieza con Aleph, Asher, Aleph, y Ejie, Aleph. ¿Cuál sería entonces el acróstico? Aleph, Aleph, Aleph. ¿De dónde salió la Yud? ¿De dónde salió la Hei? ¿De dónde salió la Bab? Y nuevamente, ¿de dónde sale la Hei? ¿De dónde sale? Bueno, los estudiosos del hebreo, los que conocen, que son rabinos, y estos fueron rabinos que hicieron ese estudio 200 años antes de Cristo aproximadamente. Ellos no se fijaron en las letras iniciales de las palabras con las que literalmente Dios se manifestó a Moisés. Cuando Moisés le preguntó el nombre, ellos se remitieron fue a las expresiones verbales. Las expresiones verbales de la conjugación del verbo ser. El verbo ser en hebreo se dice allá. Así se dice. Allá. El verbo ser o existir en hebreo se dice allá. Y no empieza con la letra Yud. No empieza con la letra Yud. Empieza con la letra Hei. Empieza con la letra Hei. Pero cuando tú conjugas el verbo ser o existir en hebreo, de la manera como Dios se le manifestó a Moisés, ellos miraron fue allí y no en la expresión literal que Dios le dijo a su siervo Moisés. Ellos se fijaron fue en las expresiones del verbo, expresiones gramaticales, expresiones verbales del verbo ser conjugado y conjugado en la tercera persona del singular. Resulta que en el hebreo, la mayoría de las veces cuando usted va a buscar un verbo, usted no lo va a encontrar como nosotros lo encontraríamos en el idioma español en cualquier gramática. Usted no va a encontrar el modo infinitivo de los verbos. Usted no los va a encontrar así. El modo infinitivo de los verbos. Por ejemplo, todos los verbos de nuestro idioma son verbos que terminan en ar, er o ir. Ar, er, ir. Y cuando usted los encuentra en una gramática, usted los encuentra en ese modo. Se dice en modo infinitivo. Cantar termina en ar. Reír termina en ir. ¿Verdad? Leer termina en er. Y todos los verbos en español terminan en ar, er, ir. Y se encuentran en modo infinitivo. Bueno, los hebreos, los judíos que hicieron este estudio,
para componer este acrónimo, se fijaron no en las expresiones literales que Dios le revela a Moisés, Ejie, Asher, Eye. ¿Por qué? Porque si se hubieran fijado, el acrónimo hubiera sido de entrada no de 4 palabras, sino de 3. Y segundo, hubiera tenido que ser el acrónimo Aleph, Aleph, Aleph. Ellos se fijan en las conjugaciones verbales del verbo ser. Entonces, construyen un acróstico tomado de 2 expresiones: Yehaya, Yejabó. Yehaya, Yejabó. Eso es lo que ellos interpretaron. Entonces, el acróstico o acrónimo no es realmente un nombre, es una construcción gramatical de los tiempos verbales del verbo ser en hebreo. Yehaya es el verbo allá. Le agregaron la yod adelante para expresarlo en una manera conjugada. Yehaya, Yejabó. Toman las 4 letras de esas 2 expresiones, Yehaya, Yud, Hei. Beyabó, Bab, Hei. Y tienes el acrónimo Yud, Hei, Bab, Hei. Con ese acrónimo fue que ellos nombraron a su deidad. Y a nivel nacional y a nivel mundial, el nombre del Dios de Israel recibe este acrónimo: Yud, Hei, Bab, Hei. Un acrónimo de 4 letras. A su nombre, a su nombre. Es un poco complicado y pesado de entender, incluso para gente que tiene más o menos nociones de la teología y del hebreo. Pero yo creo que se los he explicado y que más o menos ustedes han podido entender de dónde sale ese tetragrama. Sale de 2 expresiones conjugadas del verbo ser. ¿Eh? Yehaya, Yejabó. El que fue, el que es y el que será. Eso es exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Apocalipsis 1:8. Él lo dijo. Repitamos el texto para que ustedes lo vean. Apocalipsis 1:8. Repitan el texto. Él lo dijo clarito, que Él era el alfa y la omega, el principio, el fin, el que fue, el que es y el que será. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Se da cuenta usted? El Todopoderoso. Esas expresiones las cantamos aquí en un cántico de este salmista Paul Wilbur, Kadosh, que traduce el santo, el Kadosh. Y lo dice clarito, la expresión incluso está ahí, lo cantamos. Pero el cuento es que, ¿será que lo entendemos? ¿Será que nos estamos refiriendo al Dios que fue, el que es y el que ha de venir, el que será? Alabado sea su nombre. Por eso es que hay que cantar con el entendimiento. ¿Me entiende? Porque cuando usted canta con el entendimiento, esa alabanza, ese cántico, esas palabras son como espadas espirituales en su boca que atacan y destruyen el reino de las tinieblas. A su nombre. Por eso es que en la alabanza hay poder, pero cuando se canta con el entendimiento. Continuamos. El valor numérico de la expresión Yud Hei Vav Hei es 26, cifra que reducida a un dígito es 8. Yud Hei Vav Hei, el tetragrama. Miramos su valor. 26. 26. ¿De dónde sale eso?
Mire el cuadro, ahí está. Yud vale 10. Hey vale 5. Hay otra hey, 5 más serían 20. Y hay una abajo. Abajo vale 6. ¿Cuánto da? 26. Lo reducimos a un dígito. 8. 8. Ok, escuche. El símbolo espiritual del número 8 en las Escrituras es la eternidad. La eternidad. Por lo cual nuestro Dios es un Dios personal y eterno. Él es un Dios personal y es eterno. ¿Por qué? Porque el valor numérico nos conduce al número 8 y 8 representa la eternidad. Otro de los nombres con el que conocemos al Señor revelado en las Escrituras es justamente el eterno. El eterno. El eterno. Para entender que Él es un Dios que no tiene ni principio ni fin. Tercero. Número 3. El nombre revelado en Yeshua. El nombre de Dios, ¿sí? Revelado ahora en Yeshua. Yeshua. En Jesús. El nombre hebreo de Jesús de Nazaret es Yeshua. Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ayin. Yud, Shin, Vav, Ayin. Ese es el nombre en hebreo de nuestro Señor, pero es un nombre que es simplificado. Es un nombre simplificado. Es una forma simplificada del nombre Yehoshua. Ahora, ¿cuántas letras tiene Yeshua? La expresión, el nombre Yeshua, ¿cuántas letras tiene? ¿Cuántas tiene? Mire. 4. Yud, Shin, Vav y Ayin. ¿Cuántas? ¿Dónde hay 6 por ahí? No, no hay. Hay 4. Hay 4. Yud, Shin, Vav, Ayin. 4. ¿Cuántas letras tiene el tetragrama? Elohim o Yahweh. Tiene 4. No es casualidad. Ya te estás dando cuenta que en el nombre Yeshua hay una equivalencia con la expresión Yahweh. ¿Me entiende? Pues también tiene 4 letras. Sigamos. La expresión Yeshua es una forma abreviada del nombre Josué, Yehoshua. Yud, Hei, Shin, Vav, Ayin. Resulta que Yeshua es una expresión abreviada de la expresión Yehoshua, que se traduce como el nombre del patriarca Josué. Josué. Lo único que hay que agregarle es una Hei. Una Hei, una quinta letra entre la Yud y la Shin. Entonces no decimos Yeshua, sino Yehoshua. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que las dos primeras letras de Yehoshua, ¿cuáles serían? La letra Yud y la letra Hei. Serían las dos primeras de Yehoshua, Yud y Hei. Las dos primeras letras de la expresión Yehoshua, que es Josué. Josué es un sinónimo de Jesús. Josué es un sinónimo de Jesús, solo que Jesús es latino y Josué es hebreo. ¿Por qué es importante que nos fijemos en las dos primeras letras del nombre Yehoshua? Porque son las dos primeras letras del tetragrama también. ¿Se da usted cuenta cuáles son las dos primeras letras del tetragrama? Yo dije. ¿Cuáles son las dos primeras letras de Yehoshua? Yo dije. Las mismas. Las mismas. Ahora, en algunos salmos usted va a leer la expresión Ja. En algunos salmos. Adorar, alabar, Ja. Y algunos hermanos creen que eso es ja, ja, ja. Entonces es como que gozarse y me entiende y decir ja, 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 gozarse y reírse cuando uno está alabando. Eso es lo que uno entiende. Bueno, eso no es ningún jajaja, ¿o yo?
Esa es una transliteración de las dos primeras letras del tetragrama, que corresponde al nombre de Dios, pero está abreviado. Está abreviado. En vez de ser una yud, los traductores latinos colocaron una J. Colocaron una A y una Hei, una H al final, que corresponde a la letra Hei en hebreo. Entonces entienda que cuando usted está leyendo ahí Ja, no es A. La lectura correcta debería ser Ya, Ya, Ya. Por eso es que aquí, cuando queremos alabar el nombre del Señor, decimos aleluya. ¿Cuántas veces? 3, porque nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el nombre de la deidad comienza con esas dos letras, Yud y Hei. Y es la forma abreviada de decir Yahweh. La forma abreviada de decir Yahweh es Yah. Y si lo queremos decir aludiendo a su expresión o a su manifestación trina, por eso es que decimos Ya, Ya, Ya. Además, la expresión aleluya justamente, literalmente, termina en esas dos letras y significa alabado o alabanzas a Jehová o a Yahvé o a Yahweh. Eso es lo que significa la expresión aleluya. Aleluya. A su nombre. El significado de ambos nombres o expresiones es Salvador o salvación. Eso es lo que significa el nombre Yeshua. Eso es lo que significa el nombre Yehoshua. Salvación o Salvador. Eso es lo que significa. Entonces ese nombre no fue puesto por casualidad o por capricho o por gusto. Es que eso es lo que revela la naturaleza, la esencia, la personalidad de ese personaje llamado Josué, de ese personaje llamado Jesús, llamado Yeshua. El valor numérico de la expresión Yeshua es 386, que reducido a un dígito es 8. 386. Miremos el cálculo. Rectifiquemos, ¿no? Yeshua se escribe con la letra Yod. ¿Cuánto vale? 10. Shin, 300. ¿Y 10? 310. Ba, 316. Y Ani, 70. 386. Reducimos eso a un dígito. 3 y 8, 11. Y 6, 17. 1 y 7. 1 y 7, 8. Y 8 dijimos que es el valor también del tetragrama. 26. 2 más 6, ¿cuánto da? 8. Y dijimos que 8 representa la eternidad. Entonces, si Yahweh, si Yud Hei Bab Hei vale 26 y es eterno, Yeshua vale 8 también. Quiere decir que Él también es eterno, que en Él está la eternidad. A su nombre. Tanto el nombre de la deidad nacional de Israel y el nombre de Jesús tienen 4 letras y su valor numérico reducido es el mismo, compartiendo el mismo atributo divino, la eternidad. El carácter de nuestro Salvador y su salvación son eternos. Amén. ¿Cuántos creen eso? El carácter de Él y la salvación que nos dio son eternas. Es para siempre. La salvación que Él te ha dado es eterna. Es eterna. No es para salvarte aquí los 10, 15, 20 años que tú vivas. 40, 50, 80, 100 años que tú vivas. No. Esa salvación trascenderá el tiempo que tú vivas aquí y aún más allá de la muerte. Él será tu Salvador. Él será nuestro Salvador. Conclusión. Concluimos. Dios siempre ha querido revelarnos su nombre
porque de esta manera es más fácil establecer con Él una relación personal. A diferencia de las deidades paganas que ocultan sus nombres, el Dios de Israel ha dado a conocer su nombre con claridad. Dios es una persona y como tal podemos establecer con Él una relación personal. Es importante que nosotros reconozcamos que en Jesús vemos a Dios en una forma personal, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Él es el espejo, ¿no? Él es la imagen visible del Dios que no se ve, el Dios que es espíritu. Él se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Hemos conocido entonces a la luz de las Escrituras el nombre personal de nuestro Dios. Y hemos aprendido que el nombre de Dios está en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador personal. ¿Por qué? Sencilla y llanamente, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a dar gracias al Señor por lo que hoy hemos aprendido. Y mientras usted le da gracias al Señor, yo me quiero referir aquí, me quiero dirigir a nuestros oyentes, a las personas que nos están observando, para que en el día de hoy entreguen sus vidas a Jesucristo y lo confiesen como su personal Salvador, como su Dios. Si esta es tu decisión, amigo, amiga, donde quiera que estás, acompáñeme a orar. Esta es una decisión voluntaria, esta es una decisión personal. El Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras se ha acercado a ti. Por esta palabra se ha acercado a ti y quiere contigo establecer una relación personal. Pero tienes que invitarlo al corazón. Tienes que invitarlo. Tienes que reconocerlo como Dios y como Salvador de tu vida. Esta es tu decisión. Te animo a que ores junto conmigo. Diga conmigo estas palabras. Señor, yo he escuchado tu palabra en este día. Y te ruego, Señor, que tú perdones mis pecados. No te conocía, Señor. De oídas te había oído. Pero ahora los ojos de mi entendimiento te ven. Por tanto, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te declaro mi Dios personal. Y te invito a entrar en mi corazón. Entra, Jesús. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar. Enséñame a perseverar en tus caminos, desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.